Hola a todos, soy la doctora Noelia Barrero Olarte, soy médica endocrinóloga, médica de staff de la Unidad de Patología Glandular del Hospital Padilla y en este entrenamiento virtual en enfermedades tiroideas para profesionales de la salud, el tema que voy a tratar es hipertiroidismo. Recordemos cómo funciona el eje tiroideo para poder entrar en este tema y obviamente el eje tiroideo involucra a la glándula tiroides. Esta glándula está regulada en el cerebro por otra glándula que es la hipófisis, la cual se encuentra ubicada en la base del cráneo, en la silla turca. Esta hipófisis, en su región anterior, denominada adenohipófisis, produce una serie de hormonas y dentro de las hormonas que produce está la TSH. Esta TSH, que es producida por la adenohipófisis, actúa sobre la tiroides, estimulándola para que produzca las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas hormonas son las que cumplen muchísimas funciones en todo el organismo. Bien, esta tiroides, vamos a ver ahora cómo puede enfermarse. La tiroides puede enfermarse desde su función o bien desde su forma. O puede haber una combinación y enfermarse desde la función y desde la forma. Cuando hablamos que hay una alteración de la función, la misma puede estar disminuida o puede estar aumentada. Cuando la función está disminuida, es lo que denominamos hipotiroidismo, es decir, que hay menor producción de hormonas tiroideas. Ahora, cuando la función de la tiroides está aumentada, es lo que denominamos hipertiroidismo. Ahora, esta alteración de la función vamos a poder estudiarla a través de análisis de sangre, es decir, con un laboratorio. Cuando hablamos de alteración de la forma tiroidea, puede haber aumento de la glándula tiroides que se denomina bocio, puede haber nódulos, puede haber quistes, y además de la palpación tiroidea, que es muy útil, vamos a requerir de un estudio complementario, que es un estudio por imágenes, y es la ecografía. Vamos a enfocarnos ahora en tratar el hipertiroidismo. Para tener en cuenta, antes de que vamos a adentrarnos en este tema, vamos a tener que diferenciar dos términos fundamentales. Uno es tirotoxicosis y otro es hipertiroidismo. Cuando hablamos de tirotoxicosis, nos vamos a referir a las manifestaciones clínicas y bioquímicas que están asociadas a que exista una cantidad excesiva de hormonas tiroideas. Es decir, la tirotoxicosis nos referimos a que hay un exceso de hormonas tiroideas circulantes, pero no necesariamente esas hormonas tiroideas circulantes son originadas en la glándula tiroides. Entonces, la tirotoxicosis son todos los excesos de hormonas tiroideas. Cuando nos referimos a un hipertiroidismo, vamos a hablar que son las manifestaciones clínicas secundarias al aumento en la síntesis y en la secreción de hormonas tiroideas. Es decir, que puede existir un aumento de hormonas tiroideas sin que exista producción de las mismas por la glándula tiroides. Por lo tanto, el hipertiroidismo es una causa de tirotoxicosis. Ahora, para tratar este tema de hipertiroidismo, yo separé 5 preguntas fundamentales para poder entender el tema. Y la primera pregunta que vamos a responder es ¿cuáles son las causas de tirotoxicosis? Las causas de tirotoxicosis se van a dividir en un lado en enfermedades primarias de la tiroides, es decir, donde la afectación está a nivel de la glándula tiroidea. Y estas enfermedades primarias tiroideas pueden ser de dos tipos, por hiperproducción hormonal de la glándula o bien por lesión de los folículos tiroideos.
Cuando nos referimos a la hiperproducción hormonal de la glándula, quiere decir que esta glándula tiroides está produciendo en exceso cantidad de hormonas tiroideas, como es el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, de un bocio difuso tóxico, de un bocio multinodular tóxico o una enfermedad de Plummer-Besson o un adenoma tóxico. Cuando nos referimos a la lesión de los folículos tiroideos, es que existe alguna anoxa, es decir, alguna sustancia ya sea exógena o endógena que va a lesionar, que va a romper los folículos tiroideos y que va a producir liberación de las hormonas tiroideas que se acumulan en esos folículos a la circulación. Y es por eso que vamos a tener una tirotoxicosis. Estas noxas extrínsecas o intrínsecas pueden ser una tiroiditis por radiación, una tiroiditis diatrógena producida por fármacos como la miodarona, como el litio, como el interferón, o bien producida por autoanticuerpos. En relación a la tirotoxicosis de origen extratiroideo, que es otra de las causas, puede ser que la lesión se asiente a nivel hipofisario y puede haber un adenoma productor de TSH que denominamos tirotropinoma y que ese adenoma produzca un exceso de TSH que va a actuar sobre la glándula tiroides, produciendo un exceso en la fabricación de hormonas tiroideas. Puede haber también una resistencia hipofisaria a hormonas tiroideas. Otra de las causas del origen extratiroideo de una tirotoxicosis puede estar mediado por beta-HCG. Puede ser por una molidatiforme, por un coriocarcinoma, por una enfermedad trofoblástica gestacional, una hiperemesis gravídica, tumores germinales. El aumento de la beta-HCG produce un aumento de secreción de hormonas tiroides. Por otro lado, el tratamiento por hormonas tiroides, es decir, un paciente con una patología que requiera la sustitución con levotiroxina y se administra en forma excesiva esa hormona a una dosis alta, puede tener una tirotoxicosis facticia. Puede haber un sobretratamiento intencional o accidental, o bien una hamburger tirotoxicosis, que es una entidad muy rara que se da por consumo de carne vacuna. Y por último, vamos a hablar de tejido tiroideo ectópico, que puede haber un teratoma ovárico o una metástasis de un cáncer folicular tiroideo que va a causar hiperproducción de hormona tiroidea. Ahora, nos preguntamos nosotros, ¿por qué es tan importante determinar la etiología o la causa de la tirotoxicosis? Es importante porque de la causa va a depender el tratamiento que vamos a realizar al paciente. Entonces, si ya vimos cuáles son las causas, vamos a ver cuál es la causa más frecuente de tirotoxicosis. Y la causa de tirotoxicosis es la enfermedad de Graves-Basedow o hipertiroidismo. Esta enfermedad es una enfermedad de tipo autoinmune que fue descrita por primera vez por Robert Graves, quien identificó la asociación entre bocio, palpitaciones y exoftalmo. Esto fue en 1835, cuando este médico irlandés publica 3 casos de mujeres con exoftalmo y bocio. En 1840, Carl von Basedow, un médico alemán, plantea que hay una estrecha relación entre la exoftalmía y las tiroideas, y es por eso que esta enfermedad recibe el nombre de Graves-Basedow. Es una enfermedad autoinmune producida por anticuerpos. Estos anticuerpos son los TRAB o anticuerpos antirreceptor de TSH, que actúan sobre la glándula tiroides, producen hiperproducción hormonal. Estos TRAB o TRAP son anticuerpos estimulantes y son responsables de que exista una hiperplasia de los folículos tiroideos y es el origen del bocio difuso. El síndrome completo constituye un gran ejemplo de hipertiroidismo, es una causa fundamental de hipertiroidismo, pero está compuesto por un componente autoinmune y un componente hipertiroideo. Veamos, esta enfermedad de Graves-Basedow, dijimos que tiene un componente hipertiroideo,
que está constituido por el bocio y por el hipertiroidismo, y tiene un componente autoinmune, el cual está compuesto por la exoftalmía y la oftalmopatía, el mixedema pretibial y la acropaquía digital muy raramente. ¿Cuáles van a ser los síntomas de tirotoxicosis? ¿Cómo vamos a saber clínicamente que un paciente está con aumento en la sangre de hormonas tiroideas y cómo va a manifestarse clínicamente? Las manifestaciones clínicas van a ser variadas, van a depender de qué tan grave sea la enfermedad, de la edad que tenga el paciente, si existen o no manifestaciones extratiroideas, del trastorno que ocasiona la tirotoxicosis. En la anamnesis debemos preguntar siempre sobre antecedentes de autoinmunidad, tanto del paciente como de la familia, y de patologías tiroideas también en la familia. Tenemos que ver si hay posibilidad de embarazo y tenemos que estimar el ambiente iodado. Los síntomas típicos son pérdida involuntaria de peso, palpitaciones, que el paciente lo va a referir como taquicardia, nerviosismo, insomnio, puede haber temblor postural, puede haber diarrea, hay una intolerancia al calor, debilidad muscular. Esto se acompaña de un marcado deterioro en la calidad de vida. El paciente hipertiroideo tiene una muy mala calidad de vida, es un paciente que está perdiendo peso, que tiene palpitaciones, que a veces le falta el aire, que tiene una nervidad emocional muy marcada, está nervioso, no puede dormir, está con diarrea, o sea que la calidad de vida se ve sumamente afectada. Pero en caso de los pacientes mayores, de edad avanzada, la clínica es mucho menos florida y puede predominar la inhibición psicomotriz, haber menor taquicardia, menos temblores, pero sin embargo, en este grupo etario, la fibrilación auricular es un hallazgo frecuente. Vamos a ver cuáles son los síntomas, ¿sí? ¿Qué es lo que siente el paciente y los signos de acuerdo a los diferentes órganos y sistemas? A nivel de la piel, el paciente va a tener fragilidad capilar, caída de cabello, fragilidad ungueal, la piel va a estar bien caliente, inclusive le van a transpirar las manos, va a estar con hiperhidrosis, puede tener mixedema pretibial, la acropaquía es rara pero puede estar presente. A nivel cardiovascular, el paciente va a tener palpitaciones, disnea, falta de aire al esfuerzo, dolor precordial, taquicardia. En un 30% de los pacientes se manifiesta la fibrilación auricular y puede haber inclusive hipertensión arterial. A nivel digestivo, la diarrea es lo más frecuente. Más de la mitad de los pacientes tienen hiperdefecación y algunos inclusive pueden tener aumento de las enzimas hepáticas. A nivel locomotor, la debilidad muscular proximal es muy marcada y a nivel del sistema nervioso se manifiesta por síntomas oculares, puede tener oftalmopatía y retracción palpebral, el paciente tiene hipercinesia con temblor, inclusive presenta exoftalmo. Y a nivel psicológico, el nerviosismo, el insomnio, la irritabilidad y la labilidad emocional suelen ser muy marcadas. Como síntomas endocrinos, la pérdida de peso es lo más frecuente, que llega hasta en el 85% de los pacientes. Y dentro de los signos es muy común el bocio, que hasta el 100% de los pacientes en unas series se ha reportado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de hipertiroidismo? Esto es fundamental. Y tenemos que saber que el diagnóstico va a incluir tanto un diagnóstico clínico, un diagnóstico bioquímico y un diagnóstico etiológico. El clínico lo vamos a hacer a través de los signos y síntomas de la enfermedad. El bioquímico a través de un laboratorio pidiendo hormonas tiroideas y pidiendo anticuerpos. Y el etiológico nos va a permitir determinar cuál es la causa de la tirotoxicosis. Y una vez determinada la causa, es que vamos a poder hacer el tratamiento adecuado. Entonces, cuando hablamos del diagnóstico clínico, los aspectos para tener en cuenta para poder identificar la causa más frecuente de tirotoxicosis, que es el hipertiroidismo, la enfermedad de Graves-Basedow,
va a ser el bocio, en primer lugar, la oftalmopatía, que está presente en el 50% de los pacientes con enfermedad de Graves, el mixedema pretibial. Estas son lesiones maculopapulares, hiperpigmentadas e hiperqueratóxicas que pueden producir prurito, inclusive dolor, y se pueden presentar en forma nodular difusa o bien elefantiásica. Y por último, la acropaquía, que es muy infrecuente porque está en menos del 1% de los pacientes. Se presenta en mujeres, se caracteriza porque hay agrandamiento de la falange terminal de los dedos. Los sitios afectados muestran edema de tejidos blandos y hay formación ósea subperióstica. En relación al diagnóstico bioquímico, luego del diagnóstico clínico, lo primero que nosotros debemos determinar son los niveles de TSH. Bien, la TSH suele estar baja o inhibida, pero además, al hipertiroidismo lo vamos a confirmar mediante la determinación de hormonas periféricas. Sobre todo, empezamos con la T4 libre en suero. Pero ¿qué pasa? A veces en los estadios tempranos del hipertiroidismo se pueden encontrar niveles bajos de TSH y niveles normales de T4. Entonces, en estos casos, deben medirse los niveles de T3. También es importante en el diagnóstico bioquímico la determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH, que es la prueba concluyente de la enfermedad de Graves. Entonces tengamos en cuenta que lo primero que vamos a solicitar es la TSH y hormonas periféricas. En este caso, la T3, a diferencia del hipotiroidismo, sí es útil para realizar el diagnóstico. Para continuar con el diagnóstico bioquímico, habíamos hablado de que la determinación de anticuerpos contra el receptor de TSH, que son los TRAB, es la prueba concluyente de la enfermedad de Graves. Los otros anticuerpos, como el tiroglobulina y el tiroperoxidasa, no tienen una significancia patogénica real. Los anticuerpos tiroperoxidasa aún es incierta la participación que tienen en el desarrollo de la enfermedad de Graves. Pero el anticuerpo TRAD, TRAB o antirreceptor de TSH es el que le pone el sello a la enfermedad de Graves. Es el causal de hipertiroidismo y es utilizado como marcador pronóstico y de recidiva. Para hacer el diagnóstico etiológico nos vamos a valer de un elemento fundamental, que es la curva de captación y centellograma, que es lo que se hacía antes, o con los nuevos equipos se hace una gammagrafía tiroidea. ¿Qué es lo que permite la gammagrafía tiroidea? Establecer la cantidad de yodo que capta la glándula tiroides. Y esta captación de yodo es directamente proporcional a la capacidad que tiene la tiroides de producir hormona tiroidea. En una curva de captación y en este estudio de medicina nuclear, lo que nosotros hacemos es ofrecerle a la tiroides un radioisótopo que es similar al yodo que requiere para poder sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces, el aumento de la captación refleja la producción hormonal de la glándula, que quiere decir que está más ávida por el yodo. Nos permite entonces establecer el diagnóstico etiológico y nos está diciendo que la glándula está captando yodo porque está produciendo más cantidad de hormonas tiroideas. Entonces la captación puede ser difusa. En el caso de la enfermedad de Graves-Basedow, puede ser una captación de tipo parcheada en el caso de un bocio multinodular tóxico. Puede ser focal en el adenoma tóxico o enfermedad de Plummer. Puede ser baja o nula en el caso de la tiroiditis, el hipertiroidismo inducido por yodo o la tirotoxicosis facticia. Podemos usar también la ecografía y el Doppler tiroideo, que nos van a permitir valorar la morfología de la glándula, descartar nódulos tiroideos, pero sobre todo ver la etiología y poder definir el tratamiento adecuado en cada paciente. Vamos a resumir un poquito con este cuadro. Tengo sospecha de hipertiroidismo, voy a medir la TSH, luego la T4 libre,
Si la TSH y la T4 está normal, excluimos el diagnóstico de hipertiroidismo. Si la TSH está baja y la T4 normal, podemos estar en un estadio inicial y por lo tanto debemos medir T3 total o libre. Si esa está normal, vamos a hacer un seguimiento del paciente para ver si tiene progresión de esta enfermedad. Pero si la T3 está alta, estamos ante el diagnóstico de hipertiroidismo. Y en esa situación es la que debemos investigar la etiología del mismo. Va a pasar lo mismo si tengo TSH baja y T4 alta. Ya estoy haciendo diagnóstico de hipertiroidismo. Bien, entonces, para poder confirmar una enfermedad de Graves voy a pedir los TRAb. En el bocio nodular tóxico lo voy a poder objetivar a través de una curva de captación y una gamografía tiroidea. Si tengo un hipertiroidismo facticio puedo tener tiroglobulina baja o podemos interrogar al paciente, la anamnesia es muy importante. Puede ser un hipertiroidismo de tipo gestacional. Puede ser un estrumo ovárico, un carcinoma tiroideo, pero sabemos que ante estas situaciones tenemos diagnóstico de hipertiroidismo. En el caso de tener TSH normal o alta y la T4 alta, pensar en un adenoma hipofisario secretor de TSH. Y en ese caso vamos a solicitar una resonancia magnética nuclear de región celar para poder estudiar la hipófisis. También podemos estar frente a un caso de síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. Con este cuadro quiero tratar de sintetizar un poco cómo orientarnos al diagnóstico de hipertiroidismo. Y ahora sí, ya estamos llegando a la última pregunta y saber cómo vamos a hacer el tratamiento de hipertiroidismo. Bien, el tratamiento tenemos que saber que va a depender de la etiología. Si yo tengo un hipertiroidismo y hay una hiperproducción por parte de la glándula tiroides de hormonas, el tratamiento tiene que ser etiológico y estar destinado a frenar la producción hormonal por la glándula. Y tiene que además haber un tratamiento sintomático para mejorar clínicamente al paciente. Si yo tengo una tirotoxicosis y tengo una tiroiditis, voy a hacer un tratamiento sintomático, pero sobre todo debo eliminar o debo buscar la producción ectópica en las causas extratiroides. El tratamiento etiológico puede ser antitiroides, yodo, cirugía o tratamiento sintomático con beta bloqueantes y benzodiazepinas, y en algunos casos de tiroiditis se usan también corticoides. Para poder ver el tratamiento del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, vamos a usar la guía práctica de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, FASEN, para tener un respaldo científico. Por lo tanto, siempre el tratamiento en el hipertiroidismo va a ser un tratamiento de sostén, en el cual voy a incluir el tratamiento sintomático. Pero además, según la recomendación 1 de la guía, dice que todos los pacientes con hipertiroidismo por enfermedad de Graves deben ser tratados con algunas de las siguientes modalidades terapéuticas. ¿Qué van a ser? Drogas antitiroideas, yodo o cirugía. El tratamiento farmacológico se hace con drogas antitiroideas, que son el metimazol, el propiltiuracilo que no hay en Argentina. Con yodo, que es un tratamiento efectivo, seguro, es relativamente económico y es de primera línea en Estados Unidos. O bien, el tercer tratamiento es la cirugía, mediante una tiroidectomía total. Y esta cirugía está destinada a situaciones especiales o bien cuando hay refractariedad de tratamiento. Cuando al paciente le ofrecemos estos 3 tipos de tratamientos, tenemos que aclararle que nosotros vamos a estar frenando una enfermedad como el hipertiroidismo, pero que es probable que una vez instaurado el tratamiento, el paciente quede hipotiroideo. Ahora, ¿existe un tratamiento correcto o principal o el más utilizado para el hipertiroidismo? No, no existe un tratamiento correcto o incorrecto en el hipertiroidismo,
porque el mismo debe ser personalizado y adecuado para cada paciente. Vamos a hablar del tratamiento sintomático, ¿sí? Este tratamiento está abocado a disminuir, como su nombre lo indica, los síntomas, la taquicardia, el nerviosismo, los temblores, ¿bien? Entonces, utilizamos beta bloqueantes que van a ser muy útiles en la fase inicial del tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene rápida acción sobre las manifestaciones clínicas que resultan del sinergismo entre las hormonas tiroideas y el sistema nervioso simpático. Los beta bloqueantes van a reducir levemente los niveles séricos de T3 mediante el bloqueo de la conversión periférica de T4 a T3. El fármaco más utilizado es el propranolol, el cual podemos utilizarlo en dosis que van desde los 80 a los 120 miligramos por día. Este tratamiento lo vamos a usar aproximadamente 3, 4, hasta 6 semanas, ¿sí? Si utilizamos dosis más bajas a 80 miligramos día, a veces suelen ser ineficaces. ¿Por qué? Porque el metabolismo hepático de la droga está aumentado en el hipertiroidismo. Podemos usar también atenolol en dosis que van de 50, 100, a veces más miligramos, pero realmente el fármaco que más se utiliza en el hipertiroidismo es el propranolol. Vamos a tener en cuenta que está contraindicado en EPOC, asma y bloqueo cardíaco. Al beta bloqueante, además podemos sumarle benzodiazepinas. La más utilizada en el hipertiroidismo es el clonazepam. Siempre la utilizamos en dosis bajas, en forma progresiva, para disminuir el insomnio, nerviosismo y la irritabilidad del paciente, cortos periodos de tiempo y deben retirarse antes de que produzcan tolerancia y dependencia. Y acá hay algo muy importante que vamos a decir sobre el tratamiento sintomático. Cuando yo dudo de la etiología de la tirotoxicosis y el cuadro clínico lo amerita, es decir, que el paciente está muy sintomático, es preferible iniciar solamente el tratamiento con beta bloqueantes y benzodiazepinas hasta tener la confirmación etiológica. El tratamiento antitiroideo. El tratamiento antitiroideo lo vamos a hacer obviamente con drogas antitiroideas, que son las tionamidas. Existen 3 tipos de drogas, el metimazol, el carbimazol y el propiltiuracilo. Pero la única droga que está disponible en Argentina es el metimazol, que la marca comercial es Danantisol. O sea que metimazol y danantisol es lo mismo, el danantisol es la marca comercial. ¿Y en quiénes vamos a indicar tratamiento antitiroideo? En pacientes jóvenes que tengan alta probabilidad de remisión, en mujeres, pacientes que tengan glándula pequeña, que la enfermedad sea leve, que tenga TRAB positivos pero que sean ligeramente positivos, es decir, a títulos bajos, que tenga una oftalmopatía de Graves activa, pacientes que tengan imposibilidad o contraindicación de realizar iodo 131, o pacientes que presenten contraindicaciones para la cirugía. El metimazol se puede dar en 1, 2, inclusive hasta 3 tomas diarias. La dosis de inicio va a ser entre 20 a 30 miligramos por día. Viene en 2 presentaciones de 5 miligramos y de 20 miligramos. La mejoría sintomática generalmente ocurre al mes y una vez que tengo mejoría sintomática con control de laboratorio, se disminuye la dosis de 5 a 10 miligramos y se empieza a controlar más espaciadamente. Si yo no desciendo la dosis, puedo llevar rápidamente al hipotiroidismo y esto producir un aumento del bocio. La TSH puede permanecer inhibida por 6 meses, inclusive hasta 1 año, tarda en normalizar. Por lo tanto, es necesario los valores de hormonas periféricas
y el seguimiento lo vamos a hacer con ellas, sobre todo con T3. El tratamiento es prolongado, pero se recomienda como máximo hasta por 2 años y luego hay que empezar a disminuir la dosis hasta suspender. La potencia antitiroidea del metimazol es 10 veces superior a la del propiltiuracilo. Y yo tengo remisión de la enfermedad cuando la función tiroidea está normal durante 1 año después de la suspensión del fármaco. Y esto ocurre en el 20 al 50% de los pacientes. Y es muy importante tener en cuenta que paralelamente cuando planee la suspensión del fármaco antitiroideo, debo evaluar la presencia de los TRAD o de los TRAB, porque el estar positivo puede hablar de una recidiva de enfermedad. En cuanto a las recomendaciones de FASEM, habla de que el metimazol es el único antitiroideo disponible en Argentina y que es de elección para el tratamiento. Por lo tanto, este es el que se utiliza en todos los pacientes que opten por el tratamiento médico y que es importantísimo comunicar a los pacientes sobre los efectos secundarios de este fármaco. La recomendación número 3 me habla que las dosis iniciales van de 20 a 30 miligramos por día. Se pueden usar dosis más elevadas, pero en pacientes que estén severamente sintomáticos o que tengan alguna patología asociada, ¿sí? Mientras que estas dosis de 20 a 30 miligramos a veces pueden resultar exageradas en casos leves, sobre todo en pacientes que vienen de áreas iododeficientes. Vamos a ver los efectos adversos de esta droga. El metimazol tiene efectos adversos menores y mayores. Dentro de los efectos adversos menores, el más frecuente que se presenta hasta en el 6% de los pacientes es reacciones en piel. Después continúan las artralgias y los efectos gastrointestinales y la cialodenitis es muy rara. En relación a los efectos adversos mayores de los antitiroideos, lo más frecuente es la poliartritis severa y la hepatitis severa, pero que se da sobre todo con el propiltiuracilo que acá en Argentina no disponemos. También está la agranulocitosis, que está hasta en el 0,5% de los pacientes, la anemia plástica, que es rara al igual que la vasculitis, pero que pueden estar presentes. ¿Qué nos dice FASEN acerca de esto? La recomendación 12 nos dice que en el caso de que un paciente tenga efectos adversos con drogas antitiroideas de tipo leve, como son las reacciones cutáneas, primero tenemos que intentar tratamiento con antihistamínicos sin suspender el antitiroideo. Pero si los efectos adversos secundarios de la droga persisten, se sugiere cesar el tratamiento con danantisol y cambiar a otro tratamiento con iodo radiactivo o cirugía. La recomendación 8 nos dice que se recomienda efectuar un hemograma basal y en el caso de síntomas de agranulocitosis se debe suspender el metimazol y realizar un hemograma de urgencia. Y en el caso que aparezcan síntomas como dolor abdominal, coliuria, fiebre, acolia, es decir, que el paciente orine oscuro color Coca-Cola o las heces sean blanquecinas, debe consultar inmediatamente al médico tratante. Sí, se hace un estudio basal de función hepática, pero FASEN no recomienda la necesidad del seguimiento rutinario con hepatograma durante el tratamiento con metimazol. Algunos médicos en la práctica, en forma rutinaria, piden hepatograma para asegurarse que la función hepática está normal. Este aviso es sumamente importante y tenemos que tener en cuenta que ante síntomas de agranulocitosis con fiebre y dolor de garganta, se suspende danantisol y debemos pedir un hemograma. No se espera, yo tengo dolor de garganta y fiebre en un paciente en tratamiento con danantisol e inmediatamente se indica al paciente suspender
y que concurra a una guardia o a un laboratorio para hacerse un hemograma. Ahora sí, vamos con el tratamiento con yodo radioactivo. Es efectivo seguro, es relativamente económico, porque si bien hay una erogación económica al principio del tratamiento, el seguimiento por ahí es mucho más fácil. Este yodo se administra por vía oral, hay cápsulas con yodo o bien puede estar disuelto en agua. Se absorbe rápidamente. ¿Y qué es lo que va a hacer el yodo? Se metaboliza por las células tiroideas. En las células tiroideas produce una respuesta inflamatoria temprana, es decir, que las destruye porque produce necrosis y oclusión vascular. Posterior a esto hay una fibrosis, que es una inflamación crónica, y lleva finalmente a evolucionar al hipotiroidismo. Si yo tengo un paciente que tiene además un nódulo tiroideo sospechoso con criterios de punción y necesito realizar una punción con aspiración con aguja fina, esta PAF la debo realizar previo al tratamiento con yodo, porque el yodo me ocasiona cambios nucleares y pueden semejar a un cáncer tiroideo. Las contraindicaciones absolutas para realizar tratamiento con yodo radioactivo es que el paciente o la paciente esté embarazada, lactancia, o que coexista con un cáncer de tiroides o tengo sospecha de que el paciente tiene un nódulo que es un cáncer de tiroides. Por otro lado, un paciente que no puede cumplir con las medidas de seguridad, es decir, un paciente que no se pueda aislar después, una mamá que viva sola con su bebé y no tenga con quién dejar al bebé por el periodo de aislamiento del yodo, no puede realizar tratamiento. Y por otro lado, también está contemplado en mujeres que tengan deseos de fertilidad en los próximos 12 meses, no realizar tratamiento con yodo radiactivo. ¿Cómo vamos a preparar al paciente para recibir el tratamiento con yodo 131? Esto generalmente lo hace el médico nuclear, pero es importante que nosotros conozcamos. Siempre vamos a efectuar previo un centellograma o gammagrafía con captación, con curva de captación para poder calcular la actividad. Se realiza una beta-HCG para descartar embarazo en toda mujer fértil, porque el yodo 131 cruza la placenta y puede destruir la tiroides fetal siempre que sea después de la 10ª semana de gestación. Y en un paciente que yo vaya a hacer tratamiento con yodo, lo tengo que tener sin tratamiento antitiroideo, o sea, no puedo dar un tratamiento con metimazol e indicarle al paciente yodo y que vaya a hacer el mismo, no. Tengo que discontinuarlo al antitiroideo antes de la dosis de yodo el mayor tiempo posible. Y si el paciente está muy sintomático hasta que llegue la dosis de yodo, puedo usar tratamientos con beta bloqueantes y en algunos casos agregar benzodiazepinas. Y hay que tener en cuenta que posterior a la dosis de yodo, el paciente debe tener aislamiento de al menos una semana y estar con contracepción por 6 a 12 meses. Ahora, vamos a hacer como un resumen de lo que dice FACEN acerca del tratamiento con yodo radioactivo. Los pacientes que tengan enfermedad de Graves y que estén muy sintomáticos o que estén con mayor riesgo de complicaciones ante exacerbación transitoria del hipertiroidismo, podemos tratarlos con bloqueantes beta-adrenérgicos antes de la terapia con radioiodo. Es decir, que usamos tratamiento sintomático antes de usar radioiodo. ¿Bien? ¿Qué pasa si hago pretratamiento con metimazol? Lo vamos a considerar al pretratamiento con metimazol previo a la terapia con radioiodo en pacientes que estén con mayor riesgo de complicaciones. Por ejemplo, pacientes con hipertiroidismo severo, añosos o que tengan muchas comorbilidades. Debe ser administrada, esto es fundamental para el médico nuclear, una radiación suficiente en una única dosis para lograr el eutiroidismo. Lo que se trata de hacer es dar una dosis que me logre la función normal de la glándula
y no sugiere llevar en forma sistemática a todos los pacientes al hipotiroidismo. Antes generalmente hacían esto los médicos nucleares, se daba una dosis alta de yodo y el paciente directamente quedaba hipotiroideo. Por otro lado, es fundamental la prueba de embarazo 48 horas antes del tratamiento con radiodiodo en toda mujer en edad fértil y el médico nuclear debe obtener la prueba, comprobar un resultado negativo antes de administrar yodo radioactivo. Y eso es una resolución de autoridad regulatoria nacional, no es algo solamente de la guía. El médico que administra el radioyodo también debe informar por escrito las precauciones de seguridad de radiación después del tratamiento. Y si las precauciones no se deben cumplir, se debe considerar otra terapia alternativa. Obviamente que el radioyodo o el yodo 131 en esta dosis tirotoxicósica tiene sus efectos adversos. Uno de los efectos adversos puede ser agravamiento de la oftalmopatía, principalmente en pacientes que son tabaquistas. Pero este efecto es transitorio y podemos prevenirlo con el uso de prednisolona 40 miligramos día por un periodo no superior a 3 meses. Se puede presentar además hialoadenitis, que es la inflamación de las glándulas salivales, que es también por donde va a eliminarse el yodo que ingrese al organismo. Y esta hialoadenitis se puede mejorar con el uso de jugos ácidos, caramelos ácidos, para estimular la secreción y la producción de saliva por las glándulas. Puede haber una tiroiditis por radiación con agravamiento del hipertiroidismo, que es raro. Hay casos de hipotiroidismo posyodo y puede haber hasta cáncer tiroideo, por lo que el seguimiento es riguroso en los pacientes y la utilización de la mínima dosis de yodo radioactivo en pacientes jóvenes y en niños. ¿Cómo evoluciona un paciente luego del tratamiento con yodo 131? Más de la mitad de los pacientes evolucionan al eutiroidismo en un periodo aproximado de 2 meses. Este es acompañado de un descenso del tamaño glandular y donde debo los síntomas manejarlos con beta bloqueantes. En algunos casos en que la sintomatología sea muy marcada, puedo reiniciar tratamientos con antitiroideos o puedo iniciar tratamientos con antitiroideos que no se aconsejan y deben suspenderse luego de al menos 2 meses para poder evaluar la eficacia del yodo. Y hay que tener en cuenta que la respuesta en que el paciente llega al eutiroidismo puede demorarse hasta 1 año. ¿Por qué? Por lo tanto, yo debo aguardar hasta 1 año después de realizada la dosis para indicar una segunda dosis de yodo. La recomendación 19 de las guías habla que el control posterior a la dosis de yodo debe realizarse o a los 30 o a los 60 días y debo incluir la evaluación de las hormonas periféricas T4 total o libre y T3 total. Y según el estado funcional del paciente es que vamos a determinar posteriormente la periodicidad del control y el tratamiento. Vamos por último al tratamiento quirúrgico, la cirugía, la tiroidectomía. ¿Cuándo vamos a indicar una tiroidectomía? Es de elección en niños y adolescentes, en pacientes que tienen bocios muy grandes, que tienen nódulos sospechosos de malignidad, en mujeres con deseos de fertilidad en un futuro cercano, o en pacientes que persiste el hipertiroidismo a pesar de haberse administrado tratamientos anteriores, o bien que se nieguen o no quieran recibir el yodo 131. El objetivo de una cirugía es normalizar rápidamente la función tiroidea y obviamente tiene una baja tasa de recaídas y complicaciones, porque al paciente le sacamos la tiroides, por lo tanto no tiene posibilidad de volver a producir hormonas tiroides. Hay que tener en cuenta que previo a la tiroidectomía, el paciente debe llegar eutiroideo, con la función tiroidea lo más normal posible a la cirugía. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Al paciente lo vamos a tratar con tionamidas, o sea,
en nuestro caso con metimazol. Y también, 1 a 3 días previos a la cirugía, se da solución de Lugol para poder disminuir la vascularización de la glándula durante la cirugía y que la misma no tenga un sangrado exagerado. El tratamiento de elección cuando vamos a cirugía es una tiroidectomía total o casi total, en la cual se deja un pequeño resto tiroideo. Hoy generalmente se hace una tiroidectomía total. Y en el posoperatorio inmediato debemos evaluar el perfil fosfocálcico por el hecho de que las paratiroides se encuentran arriba de las tiroides y tienen riesgo una cirugía tiroidea de cualquier tiroidectomía y de quedar con un hipoparatiroidismo, ya sea transitorio o permanente. Y debemos indicar posterior a la tiroidectomía reemplazo con levotiroxina. Y se pueden iniciar dosis plenas de 1,6 miligramos kilo día. Y el control de TSH lo hacemos a las de 6 u 8 semanas o mínimo pasadas las 6 semanas. ¿Hay complicaciones quirúrgicas? Sí, puede haber complicaciones posquirúrgicas. El hipotiroidismo seguro, puede haber una hipocalcemia transitoria o un hipoparatiroidismo transitorio o definitivo después de los 6 meses. Puede haber una parálisis recurrencial transitoria o definitiva. Tirotoxicosis recurrente se presenta en menos del 10% de los pacientes o puede haber una tirotoxicosis transitoria. Si la preparación fue inadecuada, el paciente puede tener una crisis tirotóxica y también se presenta el hematoma sofocante de cuello como una complicación quirúrgica. El paciente con tirotoxicosis representa todo un desafío, desde el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Es por eso que el rol del médico general es importantísimo para poder hacer el diagnóstico y el del médico endocrinólogo para realizar el tratamiento adecuado y el seguimiento del paciente. Muchas gracias por su atención.